en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti como una tierra, Señor, que tiene sed del agua, Señor, que requiere del agua para ser nutrida y para ser fertilizada y abonada para que pueda, cuando llegue esa semilla, producir ese fruto, Señor, poder crecer, poder germinar. Asimismo nosotros hoy nos presentamos, Señor. Tu palabra dice, dichosos los que tienen hambre porque serán saciados, Señor. Nuestra hambre en esta hora es una hambre de palabra de Dios, una hambre espiritual que ojalá la tuviéramos abundantemente, que fuera continuo y seguido ese apetito de tu palabra que hubiese en nosotros, Señor, para estar atentos a tu palabra, para estar muy dispuestos a ella, para desearla como niños espirituales desean la leche también espiritual, así también nosotros, Señor. Así como un bebé, Señor amado, constantemente pide comida y alimento, Señor, así también nosotros. No, el tiempo no nos convierta, Señor, en personas que llegamos a considerar que ya todo lo sabemos, que ya no tenemos nada más que aprender y que pues ya se nos hace algo muy común tu palabra. Deseamos, Señor, que tu palabra siempre nos sorprenda, que tu palabra siempre nos maraville, que tu palabra siempre sea ese bálsamo, sea ese alimento, esa fortaleza, Señor, esa confrontación también, para que nosotros reaccionemos con obediencia a ella, Señor. No solamente con una capacidad intelectual de recitarla, de ubicar versículos, Señor, sino también de vivir, de poner por obra. Agradecemos a los niños que están conectados, Señor, del cielo en este día, Señor, que también hacen parte de la iglesia, Señor, a cada niño y niña que acompaña a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuelita en este día, Señor, en esta enseñanza. Te agradecemos también y te pedimos por ellos, como también por todos nosotros que estamos aquí reunidos. También te pedimos, Señor, por los que no se han podido conectar, por aquellos que no han podido llegar a sus casas, Señor, por aquellos que están apáticos, por aquellos que están perezosos, por aquellos que están de pronto enfriándose espiritualmente, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, para que tú seas siempre colocando, Señor, ese querer como el hacer por tu buena voluntad, que tu Santo Espíritu siempre esté redarguyendo y convenciendo, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, Señor, del cielo y de la tierra. Te damos millones de gracias, Señor, en este tiempo, en este día, en esta hora, y te invitamos a cada vida, a cada corazón, para que ese consolador que nos has prometido, que es el Espíritu Santo de Dios, se sirva, Señor, por su misericordia, llegar a cada corazón, llegar a cada mente, llegar a cada familia, llegar a cada hogar, llegar a cada persona, Señor, que sin importar la preocupación, el afán o los quehaceres que tengamos pendientes, Señor, tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, en tu presencia para que podamos dedicar este tiempo de calidad, Señor. No es un tiempo de cantidad, pero sí esperamos que sea un tiempo de calidad el que dediquemos, Señor, a la enseñanza y a la meditación de tu santa y divina palabra. Te damos millones y millones de gracias a ti, Señor, por todos nuestros hermanos en todos los lugares del mundo, Señor, y gracias porque sé que la distancia es una limitante, pero que estos medios tecnológicos también nos ayudan a superar la limitante. Ayúdanos a no acostumbrarnos a la virtualidad y a la distancia, Señor, porque a veces es un medio que nos facilita congregarnos, pero también a veces es un medio que nos hace volvernos conformistas y poco esforzados. Así que, Señor, todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Bueno, estamos en esta noche de jueves, pues vamos a compartir la palabra maravillosa del Señor. Venimos pues hablando y tratando un tema
que he titulado El tesoro que no debemos descuidar, ¿no? Venimos hablando de que cada uno de nosotros, de alguna manera, conociendo, aceptando y recibiendo al Señor Jesucristo, venimos a recibir uno de los regalos más poderosos, más maravillosos y gloriosos que ha sido concedido por el Señor, y es la salvación. Es un regalo, es una gracia, es un tesoro maravilloso, y que cada uno de nosotros debemos valorar, apreciar y cuidar también. Es importante cuidar ese tesoro, es importante no considerar. Habíamos leído ya varias veces el libro de Ezequiel, donde nos habla de la justicia de Dios, ¿no? Que una persona que hace justicia no se puede confiar en su justicia, porque si se apartare y hiciera iniquidad, entonces la justicia que hizo no le servirá para su salvación, para ser justificado. Entonces, por eso es importante que nosotros los creyentes nos cuidemos de no conformarnos, de no apagarnos, de no dejarnos enfriar, de no dejar que el conformismo nos alcance, nos albergue y nos envuelva, porque hay que luchar todos los días. El cristiano todos los días debe pelear, debe luchar, porque tenemos un enemigo íntimo, ¿sí? Ese enemigo íntimo es nuestra carne. Ella nos acompaña a todo lugar, a todo momento, y ella pues siempre está en oposición a las cosas de Dios. Entonces por eso se hace necesario que nosotros estemos muy vigilantes, muy atentos y muy dispuestos para contrarrestar nuestra carne, y poder así cuidar, valorar y apreciar el tesoro que Dios nos ha regalado, que es nuestra salvación, ese tesoro que nos debemos alimentar a través de otro tesoro también muy importante, que es la palabra de Dios. Es una riqueza inmensa, es muy maravilloso poder meditar en la palabra y tener toda la libertad para que nosotros podamos meditar en ella. Bien, entonces hoy hemos tratado este tema, hemos hablado de varios aspectos. El primer aspecto con el cual hablamos fue de la impenitencia, ¿no? Que es esa persona que persiste en el pecado, aunque no tiene frutos buenos de eso, ¿no? O sea, que le va mal, sigue metiendo la cabeza ahí. Hablamos un poco de esa impenitencia. También hablamos de cómo la absorción de los negocios muchas veces nos impide y nos afecta el tiempo para poder nosotros buscar del Señor, ¿no? Entonces el tiempo es algo que debemos también tener en cuenta. Todas las relaciones que no se le dedican tiempo se deterioran y se acaban, ¿sí? Se puede ser un buen esposo o una buena esposa, puede traer el mercado a la casa, puede pagar el arriendo, puede pagar los servicios, puede pagar el colegio de los niños, la pensión, comprar zapatos, comprar ropas, comprar regalos. Puede darle regalos a su esposa, comprarle lo que necesita, pero si no se dedica tiempo a esa relación se va deteriorando y se puede afectar y se puede dañar, se puede romper y se puede ver destruida. Entonces por eso el tiempo es muy importante. Entonces debemos dedicarle tiempo a Dios primeramente, porque yo creo que una de las cosas a la que menos nos queda tiempo es para Dios. O sea, hay tiempo para todo. Obligatoriamente, pues los que trabajan en empresa, por ejemplo, son 8 horas obligatorias, ¿sí? Y tiene que dedicarle el tiempo a eso, a su trabajo. Los que tienen un negocio, pues también tienen que dedicarle tiempo, y así sucesivamente. Pero para las cosas de Dios, siempre el tiempo es una limitante. Casi que podríamos decir que poco tiempo tenemos con Dios, y en la medida que dedicamos poco tiempo a Dios, pues la relación también se va dañando, y por eso es que tenemos que cuidarnos de no caer en ello. También hablamos la semana pasada de la falta de diligencia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el mundo no está diseñado para que busquemos de Dios, tenemos que ser diligentes, no podemos dejarnos llevar por la corriente, ¿no? El mundo es como un río, y tiene un caudal y tiene una fuerza que va en un sentido, y entonces si nosotros
somos conformistas, si nosotros no somos diligentes, pues nos va llevando la corriente y la corriente pues nos va alejando de Dios. Entonces tenemos que nosotros ser diligentes, o sea, tenemos que ser prontos, ser muy, ¿cómo le digo yo? Muy dispuestos como a darle ese primer lugar a Dios, y es importante no caer en la falta de diligencia, ¿no? O en la negligencia. Y el día de hoy vamos a hablar de la insensibilidad, ¿sí? Es algo que también afecta al cristiano, ¿no? Si en el mundo hay insensibilidad, recuerden que hay una de las señales del Señor Jesucristo para los tiempos del fin, es que el amor de muchos se enfriará, y ese amor muy seguramente no está haciendo referencia, quizás, ¿no? Pues de pronto puede que sí, ¿no? La profecía tiene doble, puede ser una profecía de doble propósito o de doble interpretación, y es una parte que es para mí, que es la más esencial, y es que el amor se encuentra es en el creyente. El que tiene a Cristo tiene amor. Entonces cuando dice que el amor de muchos se enfriará, para mi concepto y mi interpretación apunta más hacia la iglesia, ¿no? Así que, porque en el mundo pues no creo que haya amor. Habrá gente que dice que ama y que tiene amor, pero pues el amor verdadero es el amor de Cristo, y en el mundo pues es difícil encontrar ese amor. Entonces yo creo que se refiere al amor de la iglesia, y cuando dice que el amor de la iglesia se va a enfriar es porque la iglesia tiene la tendencia a volverse insensible, ¿no? Entonces la insensibilidad es algo que nos hace perder ese tesoro, nos hace perder la comunión, nos hace perder la diligencia, nos hace perder la entrega, nos hace perder el compromiso, nos hace perder los detalles de una relación, ¿no? Entonces recordemos que cuando hay una relación, haciendo una analogía de lo que es una relación de pronto de pareja, entonces notamos que en una relación, cuando están comenzando, nosotros estamos muy pendientes de los detalles, ¿no? Los detalles nos mueven, ¿no? ¿Sí? El arreglarse, el presentarse bien, el vestirse bien, el dulcecito, el cariñito, la invitación, todos esos detalles juegan un papel importante. Pero cuando ya llevamos años de casados, ya nos volvemos insensibles a eso, como que dice, ay, sí, ya, yo ya sé, pero entonces esa sensibilidad se pierde, y eso también pasa con las cosas de Dios, nos pasa con las cosas de la iglesia, con las cosas de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a definir primeramente qué es la insensibilidad, ¿no? Dice que la insensibilidad, bueno, es la falta de sensibilidad, o sea, no somos sensibles, no somos sensibles, y eso significa que la insensibilidad es ser duros de corazón, ser faltos de sentimiento en las cosas que lo suelen causar. Entonces hay cosas que deberían causarnos sentimiento. Cuando las cosas que deberían causarme sentimiento ya no me causan sentimiento, es que me estoy volviendo insensible, ¿no? Entonces yo recuerdo, alguna vez se me permitió hablar de una enseñanza que habla de la sal de la tierra, ¿no? Entonces del cristiano sin sabor, ¿no? Entonces cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, entonces la alabanza era algo glorioso, llorábamos en la alabanza, en la adoración, ¿no? Entonces ahora la alabanza la cantamos y la participamos, pero ya no somos tan sensibles a la alabanza, ¿sí? Cuando la palabra de Dios la leíamos, y era como espadas que venían hacia nosotros y nos confrontaban y nos redarguían y nos quebrantaban, y llorábamos, éramos sensibles a la palabra de Dios. Cuando Dios nos hablábamos, éramos muy prontos para obedecer, y nos maravillábamos cuando el Señor ministraba, cuando el Señor podíamos llegar a la iglesia, y eso era una gran bendición, una fiesta, y éramos muy sensibles. Pero en la medida que pasa el tiempo, en la medida que todo se nos hace como costumbre, en la medida que todo se nos hace como algo rutinario, por eso es bueno estas cosas que el Señor permite, que la alabanza la llevemos así, porque eso nos rompe esa insensibilidad. Cuando otro es el que lo hace, pues yo simplemente ocupo el lugar de oyente, y eso me pone insensible. Entonces, habría cosas que deberían generar sensibilidad en nosotros. Si esas cosas ya no nos hacen sensibles,
es porque somos insensibles. Y entonces hemos perdido la sensibilidad. Yo creo que eso es algo generalizado, ¿no? Entonces, la pandemia, por ejemplo, produjo insensibilidad, por ejemplo, hacia las almas, hacia la evangelización, hacia la iglesia, el congregarnos. Entonces, el objetivo es que debiera haber producido lo contrario, ¿no? En la medida que ya no está, poderla extrañar y desear con tanto vehemencia poder estar ahí, pero nos hacemos insensibles porque nos vamos acostumbrando fácilmente a todas las cosas, ¿no? Entonces, de ahí que sea tan importante. ¿Por qué se apagan los ministerios? ¿Por qué se detienen los llamados? Por la insensibilidad, ¿sí? Entonces, cuando yo soy sensible a las almas, entonces estoy muy atento a eso, estoy muy pendiente, entonces yo comienzo a ser diligente en ello y me duelen las almas, entonces oro por ellas, me duele el que no conoce de Cristo, entonces esa sensibilidad me lleva a llevarles el mensaje, a llevarles la palabra, ¿sí? A veces somos hasta insensibles con nuestra propia alma, ¿no? Recordemos que el cántico del salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces puede que mi alma esté clamando por el Dios vivo, esté clamando por una palabra, esté clamando por leer la Biblia, esté clamando por adorar, y nosotros somos insensibles y no atendemos ni siquiera a nuestra propia alma en medio de la necesidad que tiene. Entonces, por eso vamos a tratar un poco de este tema de la insensibilidad. Es un tema que tiene que ver pues mucho con Dios, pero también tiene que ver mucho con la familia, con el hogar, porque Dios también nos dice su palabra, ¿no? En Timoteo, que si nosotros no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo gobernaremos la iglesia del Señor? Entonces, si somos insensibles en nuestra casa, si somos insensibles con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá, pues cuánto más lo seremos con nuestro Dios, que no lo vemos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces vamos a ir a las escrituras y vamos a ir al libro de los Efesios en el capítulo 4. Voy a leerlo desde el versículo 17 en adelante. El libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Bien, dice así la escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien, entonces en este pasaje
el apóstol lo que busca es cuidar a la iglesia de Éfeso para que no caiga en la insensibilidad que tenía antes de conocer al Señor, cuando estaba en el mundo. Entonces le dice, cuidado que no vayan a ustedes a hacer las mismas cosas que hacían cuando estaban en el mundo, ¿sí? Entonces acá nos da como unas pequeñas pautas para darnos cuenta cuál es el origen de la insensibilidad y cómo se puede llegar a la insensibilidad aún siendo creyentes. Entonces comienza diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿no? Entonces ya nosotros al ser creyentes, el gentil es el del mundo, ¿no? Y todos veníamos de ser gentiles, ¿no? No solamente de los que estaban allá en Éfeso, sino que nosotros somos conocidos, al no ser judíos, venimos a ser gentiles, ¿no? Entonces, que ya no andemos como los otros gentiles. Entonces, eso es tiene que haber una diferencia, ¿no? Tiene que haber un antes y un después. Que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Entonces, comenzamos a mirar cómo se produce la insensibilidad a Dios, ¿no? Porque somos sensibles a muchas cosas, pero a Dios se pierde la sensibilidad. Entonces comienza por la vanidad de la mente, ¿no? Entonces la mente juega un papel importante a la hora de la insensibilidad con Dios. Y entonces comienza a describirnos de dónde viene, cuál es el origen de la insensibilidad. Y entonces nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, la falta de Dios, la ausencia de Dios en el ser humano es lo que genera la insensibilidad. Si Dios no habita en el corazón del hombre, parte de ahí que somos capaces de cualquier cosa. Pero mala, pues, ¿no? Buena no, somos muy dados a hacer el mal. Ustedes se acuerdan, ¿no? Para que tengamos como un ejemplo de la ignorancia, de cómo ignoramos a Dios. Ustedes recordarán la historia de Caín y Abel, ¿no? Entonces, los dos decidieron de su corazón presentar una ofrenda a Dios. Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas. Entonces, Abel presenta una ofrenda de sacrificio a Dios, un cordero. Caín presenta también su trabajo de la cosecha, pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿no? Y entonces Caín no se va contra Dios, sino se va contra Abel, ¿no? Lo que hay, la vanidad de su mente, ¿no? ¿Cuál es la vanidad de la mente? ¿Y por qué le dio algo mejor a Dios y Dios se agradó con él y no conmigo? Entonces yo no quiero lograr agradar a Dios, sino eliminar al otro, que es el que está agradando a Dios, para que no quede sino yo. Entonces Dios se le aparece a él porque conoce la vanidad de la mente y le dice, ¿qué es lo que estás pensando, no? Luego, si tú no hicieras lo bueno, no recibirías alabanza. Entonces, no se trata de dar cualquier ofrenda, ¿sí? Lo que nos indica que Caín dio de lo que estaba como dañadito, de lo que no era como tan bueno para Dios. Entonces Dios le dijo, si dieras lo mejor, si hicieras lo bueno, recibirías alabanza de ello, ¿no? Entonces, tú haz lo correcto y yo también me agradaré, ¿no? Pero ten cuidado con tu hermano Abel, porque el pecado está a la puerta, le dijo ahí, ¿no? Le dio la advertencia, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Y él, ¿qué hizo? Ignoró a Dios, ignoró la advertencia de Dios y lo que hizo fue llenarse de vanidad su mente, ¿cierto? De que él quería ser el primero, el reconocido, y para eso tuvo que irse contra su hermano y lo mató. Entonces, como vemos acá que la ausencia de Dios nos lleva a la insensibilidad a nosotros. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, la vanidad de la mente genera el entendimiento entenebrecido y ajenos a la vida de Dios, no porque Dios no hable, sino porque nosotros queremos ignorar a Dios. ¿Y eso qué produce? Dureza en el corazón, ¿sí? O sea, la vanidad de la mente, la ignorancia de Dios, el entendimiento entenebrecido, ¿en qué va a terminar? En una dureza de corazón. Y cuando somos duros de corazón, pues nos volvemos ¿qué? Insensibles, ¿sí? El corazón representa como los sentimientos, el corazón representa como las emociones, ¿no? El sentir alegría
con el que se alegra y sentir dolor con el que se duele, ¿no? Y eso lo decía mucho el Señor en su palabra en el Antiguo Testamento, que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete, ¿no? Que nos alegremos con los que se alegran y que nos lloremos con los que lloran, ¿no? Ese era el mensaje del Señor. Pero cuando somos duros de corazón, ¿no? Entonces pasa eso, ¿no? Cuando hay vanidad en la mente, cuando hay ignorancia de Dios, cuando hay entendimiento entenebrecido y cuando ignoramos a Dios voluntariamente, se nos va a endurecer el corazón. Y cuando se nos endurece el corazón, entonces comienza la insensibilidad. Y eso pasa en el mundano. Entonces, ¿qué dice ahí? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, perdieron la sensibilidad pero hacia las cosas de Dios, ¿sí? Perdieron la sensibilidad hacia lo bueno, perdieron la sensibilidad hacia lo correcto, perdieron la sensibilidad hacia lo moral, hacia lo establecido por Dios, ¿no? Entonces miremos cómo fácilmente, por ejemplo, ahí que tenemos niños, por ejemplo, un televisor, un juego, una distracción puede llevarnos, ¿no? No es que eso sea malo, pero puede llevarnos a perder la sensibilidad hacia Dios. Porque si yo tengo que escoger entre el juego que me gusta, entre la película que me gusta, entre la diversión que quiero y precisamente ese momento tengo que elegir la palabra de Dios, muy probablemente me inclino mejor por el juego, me inclino mejor por la película, me inclino mejor por el video, me inclino mejor por lo que me da placer que por las cosas de Dios. Entonces la sensibilidad se puede perder aún desde niños por causa de las cosas que el mundo está diseñando, ¿no? Somos muy sensibles o muy dispuestos, ¿no? Tenemos sensibilidad a las redes sociales, tenemos sensibilidad a todo lo electrónico, a los juegos, a los videojuegos, al YouTube, a las películas, a las redes sociales, pero con las cosas de Dios, pues se pierde la sensibilidad. Y entonces acá nos habla, bueno, no voy a quedarme ahí un poco, pero sí voy a hacer un pequeño resumen de eso. Entonces dice que cuando se pierde la sensibilidad a Dios, entonces nos entregamos al pecado. Entonces ahí dice la lascivia, la lujuria, los malos deseos, todo clase de pecados, nos hacemos más sensibles al pecado y perdemos la sensibilidad con Dios. Entonces nos dice que nosotros que somos de Cristo tenemos que hacer la diferencia, porque Cristo no nos enseñó eso. Y entonces ya le habla al cristiano cómo puede perder la sensibilidad del cristiano. Y todo lo que hablamos anteriormente es la insensibilidad del mundano. Pero ¿cuál es y cómo se llega a la insensibilidad del cristiano? Comienza a decirnos, voy a leer desde el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dejar de vivir de lo que fui, de lo que hice, de lo que hacía, de lo que me gustaba, de lo que practicaba, ¿no? Entonces yo ya tengo que despojarme del viejo hombre, de lo que me hicieron, de lo que me hablaron, de cómo me insultaron, de lo que me dañaron, de lo que no sé qué, de mi mamá que hace 5 o 10 años, ¿no? Yo tengo que empezar a despojarme de eso, ¿no? A salir de esas cosas, porque eso está viciado, eso me lleva a tener comportamientos obsesivos y engañosos, ¿sí? Me engaño a mí mismo. Y entonces dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Entonces, lo que nos renueva el espíritu de nuestra mente es la palabra del Señor. Luego dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ¿no? Entonces, comienza a darnos las pautas para no perder la sensibilidad y es las acciones, ¿no? Nosotros somos muy buenos para leer, para aprender, para repetir, para recitar la palabra de Dios donde está consignada la justicia, la santidad de Dios y la verdad de Dios. Pero pocos somos dados a practicar tanto la justicia como la santidad y como la verdad. Entonces nos comienza a dar unas consignas prácticas para evitar la insensibilidad. Para evitar la insensibilidad, sí, perdón. Entonces comienza a decirnos, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces comienza a darnos una pauta importante para el cristiano,
para que no se haga insensible, sino mantenga la sensibilidad. Entonces, ¿qué ejercicio nos da ahí ese pasaje? Lo primero que nos está diciendo ahí, no solamente se abstenga del pecado, sino practique lo correcto. O sea, no solamente se abstenga de decir mentiras, sino hable la verdad, ¿sí? Y hablar la verdad no significa solamente decir usted dónde estaba y usted, bueno, le va a decir la verdad. Hablar verdad también es hablar la palabra de Dios. Es predicar esta verdad, es llevar este evangelio a toda criatura. Entonces, no solamente debo abstenerme de la mentira, sino que debo practicar la verdad. Y asimismo, no solamente debo abstenerme, no sé, del licor, sino llenarme del Espíritu Santo de Dios. O sea, todo lo contrario a lo que me hace insensible es lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero que dice es, sea un practicante de todo lo que antes hacía, ahora haga todo lo contrario. Entonces, si nosotros no leíamos la Biblia, ahora hay que leerla. Si no orábamos, ahora hay que orar. Si no nos congregábamos, ahora hay que congregarnos, ¿cierto? Si no ayunábamos, ahora hay que ayunar. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, lo primero es empezar a ser practicantes de la justicia, la santidad y la verdad. Luego dice en el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En la medida que las personas, nosotros los creyentes nos enojamos, ahí le está hablando a los creyentes y le está diciendo airaos pero no pequéis. Lo que nos está diciendo eso, bueno, que lo he repetido muchas veces, todavía caemos a veces en el círculo vicioso, ¿no? Y decimos que la ira es un demonio. La ira no puede ser un demonio porque si no la Biblia nos estaría diciendo endemóniese, porque le está diciendo aírese pero no peque. Y uno endemoniado pues lo más probable es que va a pecar. Entonces dice airaos pero no pequéis. O sea que el problema es que la ira nos lleva a pecar. Entonces la ira me lleva a la violencia, la ira me lleva al maltrato, la ira me lleva a la maledicencia, a decir palabras ofensivas o palabras blasfemas. La ira me puede llevar a golpear a otra persona, a maltratar a otra persona. La ira me puede enceguecer y me puede dar algo que se llama la furia, que es una ceguera o una locura temporal, dice. Entonces son de los que rompen, estrellan las cosas, las tiran contra el piso, las sacan y después se cogen la cabeza y dicen, no sé por qué reaccioné así. Entonces lo que nos está diciendo ahí es, controle sus emociones, ¿no? Controle sus emociones porque si no las controla le va a dar lugar al diablo. Le está diciendo, aprenda a manejar las situaciones de adversidad porque si usted guarda su resentimiento le va a dar lugar al diablo. Luego le dice allí, el que hurtaba no hurte más, que ya lo he explicado, ¿no? Es todo lo contrario a lo que nos hace insensibles. Entonces lo que tenemos que hacer es todo lo contrario a lo insensible, volvernos sensibles. Entonces, si usted hurtaba, entonces le dice, ahora no solamente dice trabaje, sino también lo pone a compartir lo que le ha costado, lo que le ha tocado trabajar. Tiene que compartirlo. Luego le dice, cuide su manera de hablar, cuide su manera de pronunciar palabras, tenga cuidado con las palabras que dice, no hable a la ligera. Entonces le dice, cuide las acciones, cuide las palabras.